Hemos llegado a la parte de este curso que más valor te va a aportar en tus decisiones de inversión en el futuro. Quiero que conozcas las señales para poder pronosticar un cambio de ciclo económico, porque ser capaz de adelantar una recesión económica tras un ciclo expansivo o el final de una recesión es la base del éxito de las decisiones de inversión a largo plazo. Entramos en la fase final de este curso de macroeconomía y tal vez en uno de los episodios más interesantes, porque es la herramienta que podemos utilizar para detectar un potencial cambio de ciclo antes de que sea evidente para todo el mundo. Hablamos de las señales adelantadas de cambio de ciclo económico. ¿Qué quiere esto decir? Existen ciertas cosas que ocurren en el mercado y que sirven de adelanto a lo que probablemente le va a pasar al PIB en los próximos trimestres. Determinados índices o activos tienden a deteriorarse antes de que se desate un cambio de ciclo en sí mismo. Uno de los más útiles es lo que llamamos el comportamiento del índice de transporte. Está muy ligado al ciclo económico y suele empeorar antes de que lo hagan los índices generales. Esto proviene del individuo que sentó las bases del análisis técnico, o lo que es la teoría de Dow. En aquel momento, Dow lo que planteaba era que vigilando el comportamiento de los ferrocarriles, hay que remontarse a la época en la que la mayoría de las transacciones obligaba a transportar los bienes en ferrocarril por Estados Unidos, siguiendo la actividad del sector de ferrocarriles se podía tener una buena medida de cómo estaba siendo el comercio en términos reales. Por tanto, el índice de railroads, que se solía decir, era una forma de conocer si realmente el crecimiento económico que se cotizaba en la bolsa era o no real. A día de hoy, las mercancías no se trasladan por ferrocarril de forma habitual, pero seguimos teniendo muy presente, por ejemplo, el tráfico marítimo, cuando vemos cómo se trasladan esos contenedores en miles y miles desde China, por ejemplo, hacia Los Ángeles o hacia los puertos de Países Bajos. También vemos que sigue siendo muy importante el transporte por carretera de los grandes trailers. Al final, vigilar el índice de transporte es una forma de medir realmente la sanidad del comercio que se está realizando y ponerla en contexto con lo que cotizan las compañías en el mundo financiero a través de las bolsas. Otro de los índices que es muy interesante tener en cuenta como adelanto de posibles señales es lo que conocemos como el índice de la vivienda, porque se trata de inversiones a largo plazo. ¿Qué quiere esto decir? Pensad en aquellas compañías que fabrican viviendas. La construcción de la vivienda muchas veces lleva un año o más y la perspectiva de si se van a vender o no esas viviendas es algo que marca nuestra percepción de cómo va a ser el ciclo económico en el medio plazo. Cuando estas compañías detectan que el ciclo es boyante, no tienen ningún problema en invertir de forma fuerte en un negocio que va a generar pingües beneficios. Sin embargo, cuando detectan que el ciclo se está desacelerando, son las primeras que empiezan a notar una falta de interés y reducen sus inversiones, así como los beneficios que obtienen. El índice que os recomiendo que sigáis es el que llamamos el índice de la vivienda de Filadelfia, conocido como PHLX, y en muchas plataformas de trading aparece con el nombre HGX. El índice de la vivienda de la Bolsa de Valores de Filadelfia cotiza en el Nasdaq y rastrea varias docenas de empresas de desarrollo de viviendas que trabajan directamente en el mercado de la construcción en Estados Unidos, componen empresas de construcción, prefabricación de viviendas, aseguradoras hipotecarias y proveedores de materiales de construcción. Por tanto, se trata de un índice que se puede seguir como adelanto de lo que pueda ocurrir con el ciclo económico de la primera potencia más importante en términos de crecimiento en el mundo.
Por último, tendríamos otro índice que es crucial conocer y entender, que es la curva de tipos de interés a la que hacíamos referencia anteriormente. Suele aplanarse antes de que cambie el ciclo económico y luego se invierte. Eso implica que anticipa con unos 6-12 meses la aparición de una recesión económica y tiene una gran efectividad. Como veis en este gráfico, tenemos tres líneas, dos de ellas, la de color azul y la de color naranja, corresponden al diferencial de la curva de tipos y la naranja a la evolución de la bolsa. En histograma, también azul y naranja, vemos el comportamiento de la economía en términos del PIB. ¿Qué es lo que deberíamos ser capaces de analizar aquí? En primer lugar, detectar que cada vez que la línea azul cae por debajo del eje cero, el eje cero lo tenéis aquí, cada vez que la línea azul cae por debajo del eje cero, al cabo de poco aparece una columna vertical de color azul clarito. La columna azul clarito es la recesión económica, que coincide con el hundimiento del PIB. Como podéis observar, se da con una antelación bastante grande, lo cual me sirve de elemento de predicción de lo que va a pasar con la economía. En toda recesión, dijimos antes, que la bolsa tiende a sufrir, es decir, suele entrar en procesos de caída bastante severos. Por tanto, en esta misma gráfica vemos cómo la curva de tipos anticipa lo que va a pasar con la economía y cuando la economía se contrae, el comportamiento de la bolsa es claramente negativo. Si miramos ahora los tres indicadores uno por uno para ver su efectividad, la forma más sencilla es poner en la gráfica superior la bolsa estadounidense expresada como el S&P 500 y debajo el índice de transporte. ¿Qué es lo que debería detectar? Mientras que la bolsa muestra positivismo, como si nada malo ocurriese, el índice de transporte ya no marca nuevos máximos. Esa es una alerta de lo que viene después. Como podéis ver, la bolsa colapsa hacia abajo precisamente por la desaceleración económica. En el tramo previo al año 2008 ocurre exactamente lo mismo. La bolsa sigue subiendo, pero hay una contracción importante en el índice de transporte que vaticina lo que más adelante se convierte en una corrección superior al 50%. Ocurrió exactamente igual más adelante en varias ocasiones. Fijaos cómo la bolsa no detecta ningún problema y sin embargo el Dow Jones de transporte nos está advirtiendo de correcciones, o bien claramente a la baja o correcciones laterales. Y lo mismo ocurrió antes precisamente del último gran movimiento a la baja que se aprecia en este gráfico. Por tanto, cuando el índice de transporte no está consolidando señales tan positivas como hace la bolsa, normalmente es un anticipo de que algo malo va a ocurrir. Lo mismo podríamos hacer cuando comparamos el S&P 500 con el índice de la vivienda en Estados Unidos. Mirad cómo, previo al colapso que tiene lugar durante 2001 y 2002, la bolsa lo hacía muy bien y sin embargo el índice de la vivienda ya estaba advirtiendo de un deterioro. En el tramo previo a esta corrección de aquí, también vemos cómo el índice de vivienda ya marcaba una señal negativa que no se detectaba en la bolsa. Y por último, antes de la corrección que tenemos aquí, vemos también un deterioro relevante en el índice de la vivienda. La última señal que podemos detectar se produce precisamente en el año 2021. Por último, y no menos importante, casi diría lo más importante de todos, está la curva de tipos. Hemos hablado mucho de ella a lo largo de este curso, pero quiero que queden claras algunos conceptos y ahora aprender a interpretarlo. Lo primero de todo, la curva de tipos era la forma en la que podíamos ver cuál es el tipo de interés que tiene que pagar un gobierno por pedir prestado su dinero a cualquier plazo, desde 3 meses hasta 10, 15 o 30 años. ¿Cómo lo hacíamos? Recuerda que cuando el gobierno pedía dinero prestado es como cuando tú lo pides en un banco. Tú consigues tu dinero a cambio de pagar un extra, que es el tipo de interés, y en el caso de los bancos, de los gobiernos, lo que hacen es que te piden prestado y a cambio te pagan un cupón, que no deja de ser el tipo de interés. Si miramos cuánto le cuesta al gobierno en términos de tipos de interés financiarse a todos los plazos que se nos ocurra a lo largo de la escala de día a día hasta llegarlo a 15 o 20 años, tendríamos el dibujo de la curva de tipos. Es muy importante
porque esa curva de tipos nos va a dar una indicación adelantada, tremendamente fiable, de cuándo va a ralentizarse el crecimiento económico. ¿Cómo lo hacemos? En primer lugar, piensa que la curva de tipos está afectada por tres factores. El primero, el tipo de interés oficial establece el punto de partida de la curva. Si los tipos están al 0%, lógicamente el inicio de la curva estará en el 0%. Si los tipos están en el 2%, el inicio de la curva estará en el 2%. Lo normal es que si el ciclo económico es razonablemente bueno, la curva exhiba una pendiente positiva. Pero el origen marcará cómo de lejos llega. La parte intermedia va a estar anclada al punto de origen. ¿Por qué? Porque la pendiente de la curva no puede ser tremendamente vertical. Por tanto, de dónde salimos marca el coste de financiación en la fase media o tramo media del periodo en el cual piden estos préstamos. La parte larga de la curva, cuando nos vamos ya a entornos del 10 años, solo puede estar afectada por la pendiente de la curva, el punto de origen y, muy importante, por las políticas de QE o quantitative easing. Acordaos, política monetaria no convencional. Si el gobierno tiene activado un programa de QE, deprimirá la parte larga y hará que caiga hacia cotas más bajas, porque lo que pretende es abaratar el coste de financiación en el largo plazo. Si no tiene activado un programa de QE, lo normal es que la curva tenga este tipo de perfil, donde vemos una pendiente más o menos constante a medida que el coste de financiación sube, porque el riesgo de financiarte a largo plazo es mayor que el riesgo de financiarte a corto plazo. Una parte muy importante del entendimiento de la curva de tipos es entender que en todo momento empresas y gobiernos están pidiendo dinero prestado y lo hacen a través del mercado de deuda, y que esa deuda tiene un precio y que la rentabilidad de esa deuda es la inversa al precio, y a cada plazo representa exactamente lo que le cuesta financiarse a cada emisor de la deuda. Si es deuda de gobierno, la llamamos deuda soberana; si es deuda de empresas, la llamamos deuda corporativa. ¿Cómo es la forma de la curva de tipos? Puede tener tres aspectos. El normal es el que denominamos curva con pendiente positiva. ¿Por qué? Porque lo normal es que te exijan un tipo de interés mayor cuanto más tiempo te piden prestado tu dinero. Por tanto, a medida que nos vamos hacia la derecha, expresado en tiempo para devolver nuestro dinero, el coste tiende a subir. Mientras que cuando la deuda se emite en un plazo muy corto, el tipo de interés que te tienen que pagar por prestar tu dinero es menor. La curva se aplana antes de los cambios de ciclo, y la curva se invierte cuando ya hay un gran problema entre marchas y en un plazo de 6-12 meses va a haber una recesión económica. Vamos a recordar por un momento cómo es el ciclo expansivo. Un ciclo expansivo es aquel en el que el PIB está subiendo. En ese entorno hay buenas perspectivas económicas. Eso quiere decir que hay mayores beneficios empresariales, que las empresas aumentan sus inversiones y contratan a más gente, y que más gente tiene ingresos y por tanto hay una capacidad de consumo e inversión mayor. En ese tipo de entorno, lo normal es que no haga falta incentivar las economías y por tanto las tasas de interés vuelvan a su punto de equilibrio. Cuando nos movemos dentro de la curva de demanda de dinero, lo que descubrimos es que a medida que se sube el tipo de interés, la cantidad de dinero que se demanda cada vez es menor. ¿Qué pasaría en el caso de que la economía creciese con demasiada fuerza y existiese un riesgo de presiones inflacionistas muy elevado? En ese caso, el Banco Central subiría la tasa de interés aún más, y al encarecer el coste de los préstamos, la demanda de dinero disminuye, lo que reduce la capacidad de consumo e inversión y por tanto desacelera el crecimiento económico. A este nivel de tipo de interés, la demanda del dinero es esta, pero si yo subo el coste del dinero hasta este punto, automáticamente reduzco la demanda de dinero, y al reducir la demanda de dinero quiere decir que provoco que haya menor consumo e inversión, menor crecimiento económico y menores presiones inflacionistas. En un ciclo recesivo ocurre lo contrario.
cuando la desaceleración económica genera peores perspectivas, lo que quiere decir es que las empresas intentan defender sus beneficios empresariales reduciendo sus gastos. ¿Qué es lo que ocurre? Que para ello reducen sus inversiones y tal vez despidan a parte de sus trabajadores. En el momento en que eso ocurre, hay menos gente con capacidad de consumir e invertir. En este entorno sí que hace falta incentivar la economía y las tasas de interés vuelven a bajar. En el momento en que las tasas de interés bajan, hay mayor demanda de dinero. Cuando hay mayor demanda de dinero, aumentan los préstamos y por tanto la capacidad de consumo e inversión y con ello el PIB. Si a pesar de eso no consiguiésemos recuperar el crecimiento económico, los bancos centrales no dudarán en seguir bajando los tipos de interés e incluso situarlos en el 0% si hace falta, a fin de conseguir devolver la economía a un estado de crecimiento que permita tener unas perspectivas más positivas en el futuro. Bueno, hemos llegado a un punto en el que debemos entender que no es normal que en un ciclo económico positivo tengamos las tasas de interés en el 0%. Por otro lado, también es normal que la pendiente de la curva, si no hay problemas económicos, sea una curva con pendiente positiva, es decir, que el coste de financiarte a largo plazo sea mayor que el coste de financiarte a corto plazo. ¿Cómo funciona el aplanamiento y la inversión de la curva? ¿Qué hay detrás de este concepto? Estamos diciendo que se puede dar la circunstancia extraña de que financiarse a corto plazo sea más caro que financiarse a largo plazo. ¿Qué ocurre en este entorno? Cuando el mercado asume que los bancos centrales van a bajar en el futuro los tipos de interés, lo que están haciendo es prever que la situación económica va a ser suficientemente mala como que podamos entrar en recesión. Ya sabemos que en ese entorno las tasas de interés van a bajar mucho, probablemente incluso hasta el 0%. ¿Qué pasa con la curva? Hasta que no comiencen las bajadas de facto de los tipos de interés, el corto plazo va a estar ligado al tipo oficial. No se va a poder mover de donde está el tipo oficial. Sin embargo, los tipos a largo plazo van a comenzar a cotizar las futuras bajadas de tasas. Por tanto, el tipo de financiarse a largo plazo está recogiendo una expectativa de lo que va a ocurrir que el corto plazo no puede expresar en este momento. Eso hace que la curva comience a aplanarse y que termine invirtiéndose. La mejor forma de entender esto es mirar este gráfico. Aquí tenemos la evolución de las últimas 2 décadas. Fijaos cómo es la curva de tipos. A la derecha tenéis el comportamiento de la bolsa. Mirad cerca del pico lo que ocurre. ¿Veis cómo el corto plazo va subiendo y el largo plazo va bajando? Va a llegar un momento en que la curva está invertida. Ahí nos advierten de una recesión económica. La bolsa empieza a caer. Como hay recesión económica, los tipos de interés empiezan a bajar de forma llamativa en el corto plazo. A medida que la caída se profundiza, fijaos cómo bajan los tipos de interés y cómo la curva recupera esa pendiente positiva en su mayor parte. En el momento en que se alcanzan los suelos del mercado, lo que va a ocurrir es que se va a estabilizar el tipo de interés en el corto plazo y en un momento dado, cuando el ciclo vuelva a tener buen comportamiento, el Banco Central decidirá que este nivel es muy bajo y empezará a subir este tipo de interés hacia arriba. A medida que nos acerquemos al pico de 2007, volveremos a ver cómo la curva se aplana y se invierte. Ya están subiendo los tipos. La Reserva Federal está llevando a cabo movimientos en las tasas de interés hacia arriba, pero como veis, la parte larga de la curva apenas avanza más. Sigue subiendo a medida que la evolución de la bolsa todavía es francamente buena, pero la curva comienza a aplanarse ya. No hemos llegado a la parte de arriba y sin embargo la curva da los primeros síntomas de preocupación. Habrá un momento en el que el corto plazo queda por encima del largo plazo, ya se ha invertido la curva. Al cabo de 6 a 12 meses, esta inversión de la curva va a cambiar el ciclo económico, que va a quedar expresado en un cambio de dirección, en este caso del SP500, y en un comienzo de desplome en la crisis 2008. Tan pronto comienza esta crisis económica, los tipos de interés vuelven a bajar. Como vemos,
llegan a bajar de forma muy drástica y plantarse en el 0%, manteniendo la pendiente positiva una vez más. Tan pronto el mercado hace suelo, lo normal es que el ciclo económico comience a recuperarse y que los tipos de interés vuelvan otra vez a un nivel de equilibrio. Lo que pasa es que tras el susto de la crisis desatada en 2008, el Banco Central de Estados Unidos, que es la Reserva Federal, no quiso llevar a cabo una subida de las tasas de interés, sino que insistió en abaratar el coste de financiación. ¿Cómo lo hizo? Aplicando los programas de Quantitative Easing o QE, conocidos como QE1, QE2 y QE3. ¿Qué consiguió con eso? Mientras tenía los tipos al 0%, compraba bonos a mansalva a fin de reducir el coste de la financiación a largo plazo. Por eso, veremos cómo la curva en la parte larga, la correspondiente a los plazos más largos, cada vez va moviéndose hacia cotas más bajas y hay un momento incluso que cae por debajo de niveles del 2%. ¿Qué supuso eso? El coste de financiarse a corto plazo no podía ser más bajo y el coste de financiarse a largo plazo se deprimió tanto que activó de una forma preocupante el nivel de endeudamiento global. Fijaos ahí cómo amaga con caer por debajo de esta cota del 2,32, y cuando el coste del dinero es tan sumamente bajo, lo que provoca es una gran apetencia por la especulación. Como explicábamos antes, se producen las burbujas inmobiliarias, se producen las burbujas en la bolsa. Ahí ya tenemos esa actuación drástica por parte de los programas de QE que consiguen deprimir el coste de financiación en su totalidad y provocar pues movimientos espectacularmente alcistas en términos de activos de riesgo. En 2018 la Fed intentó comenzar a retirar parte del estímulo, pero fijaos lo que ocurrió. Tan pronto empezó a subir los tipos de interés, de cara al año 2019 la curva se volvió a aplanar. ¿Cómo solucionó este problema, ya que parecía que íbamos a entrar en recesión nuevamente? Cambió de política y con la llegada del COVID bajó drásticamente los tipos de nuevo hasta el 0%. Podríamos decir que la curva de tipos pronosticaba una recesión tanto si hubiésemos tenido la pandemia como si no. Durante un tiempo vivimos con un entorno de tipos de interés extraordinariamente bajos a lo largo del año 2020, sin saber muy bien cuál iba a ser la profundidad de la recesión en la que habíamos incurrido, y tan pronto empezamos otra vez a ver la luz, la curva empezó a mostrar la pendiente positiva que es normal que suela tener. Este es un ejemplo, yo creo, bastante didáctico de cómo ha fluctuado el comportamiento de los tipos de interés desde el corto plazo al largo plazo, y como veis, el aplanamiento e inversión de la curva está presente antes de cada ciclo recesivo experimentado por la primera economía del mundo, lo cual quiere decir que conocer el funcionamiento de la curva de tipos y el spread nos ayuda a anticipar potenciales situaciones complicadas. Si en lugar de verlo como un análisis dinámico, lo mirásemos como un análisis estático, llegaríamos a este gráfico. Evidentemente podemos comparar distintos plazos. En este caso el gráfico muestra la diferencia entre cuánto cuesta financiarse en 3 meses respecto a cuánto cuesta financiarse a 10 años en Estados Unidos. Otra de las métricas más habituales es comparar el coste a 2 años con el coste a 10 años o el coste a 1 año con el coste a 10 años. Evidentemente nadie se pondrá de acuerdo en un solo modo de medirlo, pero cuando la curva se invierte, habitualmente lo hace en todos los plazos. Fijaos lo que ocurre. La diferencia entre financiación al plazo más corto respecto a financiación a un plazo largo cae por debajo del 0. Es una anomalía, no es normal que nos cueste menos financiarnos a 10 años que financiarnos a 3. Pero después de esa inversión, la columna gris que muestra la recesión económica de Estados Unidos. En el segundo caso lo tenemos tras el año 2000, inversión de la curva y acto seguido recesión económica. En el año 2007, inversión de la curva, recesión económica, y lo mismo vivimos en el año 2019, que luego coincidió con el efecto de la pandemia, pero ya estaba advirtiendo de una situación económica tremendamente endeble. Por tanto, conocer el funcionamiento de la curva de tipos es una de las herramientas probablemente más eficientes que hay para poder anticiparnos a los movimientos de recesión que puedan
surgir tras un movimiento de varios años expansivos en las economías. El ejemplo aplicado a Estados Unidos, como es lógico, se puede utilizar en la mayoría de las economías desarrolladas del mundo. Hasta aquí este último capítulo del curso de macroeconomía o comprensión de la economía para aquellos que no habéis estudiado ninguna carrera financiera.